Listo. El día de mañana vamos a ver lo que son músculos, ¿no? Vamos a ver músculos de miembros inferiores igual, ¿no? Vamos a dar una repasada a los músculos, ¿no? Y como les digo siempre, traten de dar, ¿no? Si pueden comprarse bancos de preguntas. Claro que hay ahí en el Classroom de nosotros, pero si pueden comprarse bancos de preguntas de otros institutos, bien, pues y empezamos a responder. Como les dije, ya todo está más fácil, ¿no? Actualmente ya todo es sacarle una foto a la pregunta, subirlo o mandarnos por WhatsApp, esta pregunta no he podido encontrar, ¿cómo la puedo responder? Entonces les puedo ayudar, ¿no? A responder como les decía la anterior vez. Son tres y de tres personas que cada persona pregunte cinco preguntas, ¿no? Son 15 que podemos ver y decir, a ver, mira, 15 preguntas ya. Entonces es una forma también de aprender, no es una forma de, de decir, no, no estoy aprendiendo. No, váyanse por las preguntas. Nuevamente les digo, váyanse por las preguntas. Entonces vamos a ver el día de hoy anatomía descriptiva de miembros inferiores. En sí no debería llamarse anatomía descriptiva, debería llamarse osteología, ¿no? Osteología descriptiva de miembros inferiores, en este caso. Entonces comencemos. El esqueleto del miembro inferior. El miembro inferior está formado del mismo modo que el miembro superior. Eso de entrada. En otras palabras nos está diciendo que el miembro inferior está formado por cuatro, ¿no? Cuatro segmentos. Entre estos segmentos, ¿no? Entre estos segmentos tenemos la cintura pelviana, tenemos el muslo, tenemos la pierna y el pie. Ahora, aquí hay un dato que tiene que quedar bien en claro. No es lo mismo decir pelvis que cintura pelviana. Ahí van a tener cuidado. No es lo mismo, ¿no? Muchos dicen, voy a hablar de la pelvis, estoy hablando de cintura pelviana. No. Cintura pelviana es igual a solo los huesos coxales, ¿no? Solo estos dos huesos coxales. A eso le llamamos nosotros cintura pelviana. ¿Cuándo se llama pelvis? Se llama pelvis cuando está unido el sacro y el coxis. Sacro y coxis. A esos, la unión de sacro, coxis y los huesos coxales se le llama pelvis, ¿no? Y ahí tenemos el muslo donde está el fémur, luego tenemos la pierna donde está la tibia y el peroné, luego tenemos el pie donde están tanto los tarsianos, metatarsianos y las 14 falanges, ¿no? El esqueleto de la cintura del miembro inferior o cintura pelviana, ¿no? Pero ojo, cintura pelviana, no pelvis, ¿no? Ahora, siempre les voy a decir, cuando hay 3, 4 nombres, anótenlo, porque la idea del examen de admisión, ¿qué es? Es llevarles a qué? A la confusión, ¿no? Entonces la idea es llevarles a la confusión y de esa manera cuando una persona se confunde, ¿qué ocasiona? ¿No? Si nosotros mismos nos damos cuenta, ¿qué vamos a ocasionar? Confundirnos, y al confundirnos nos equivocamos en las preguntas, y si nos equivocamos en las preguntas, ¿qué vamos a ocasionar? Errores. Y si hay errores, ¿a qué conlleva? A que una vez que nos equivoquemos, ¿no? O sea, en otras palabras, nos aplacemos en el examen. Entonces, siempre traten, ¿no? Yo les digo así, siempre traten, en este caso, de anotarse. ¿Tiene dos nombres? Anótalo. ¿Tiene tres nombres? Igual, te lo anotas, ¿no ves? Y así de esa manera evitas que tengas un error. Y estos errores, es decir, no, me he equivocado, pero no te has equivocado porque no sabes, te has equivocado porque te ha faltado, ¿no? Un poco de sutileza o de tacto en el examen, en este caso. Entonces, miren, dice cintura de miembro inferior, así se le puede llamar, cintura pélvica se le puede llamar, cintura pelviana, ¿no? Pero fíjense, el término cintura, ¿no? Solo los huesos coxales. ¿Qué hacen estos? Unen el miembro inferior al tronco. Son los dos huesos coxales y el sacro. Pero, ojo, cuando está con el sacro, a él se le llama pelvis. Cambia su nombre de cintura pelviana a pelvis, ¿no? Entonces, ojo con esa situación. Cuidado que estén regalando una pregunta así tan fácil. La pelvis es la cintura ósea formada por los huesos coxales que suscriben junto a quién? Al sacro y al coxis. ¿A eso a qué le conocemos? Como pelvis.
Los huesos coxales es un hueso plano, son huesos anchos, ¿no? Que están, que se hallan torsionados, o sea, están medio torcidos, sobre su eje de tal manera que adoptan un aspecto de aspas de molino de viento o hélice. Se diferencian tres segmentos. El acetábulo, ¿no? Que cuando veamos músculos nos vamos a ver que le cambian de nombre. Cuando veamos articulaciones le cambian de nombre. Como les decía, no es que se aplazan las personas por malos, sino que tienen varios nombres, ¿no? De acuerdo a la anatomía que va. Claro que en la actualidad ya se está simplificando esta situación, ¿no? Ya se está simplificando. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya está teniendo el nombre que debería tener, ¿no? Ya se está quitando a los descubridores, ¿no? Entonces, el acetábulo. Otro segmento que tiene, el ilion. Este es el acetábulo, el ilion, ¿no? Y el agujero obturador. Aquí hay una pregunta que años anteriores hicieron. Es lo siguiente. El acetábulo está formado por las tres porciones del hueso coxal. El hueso coxal está formado por el ilion en la parte superior, el isquion en la parte posterior y el pubis en la parte anterior, ¿no? El acetábulo se forma de los tres, ilion, isquion y pubis, ¿no? Y estos tres huesos se terminan de fusionar y volverse en un solo hueso después de los 23 años. Entonces, ¿dónde estaba la pregunta trampa? El acetábulo se forma de los tres, pero en cambio el agujero obturador solo del pubis y del isquio, nada más. Otro dato que les puedo dar es que el acetábulo es el foramen más grande que hay en el cuerpo, es el más grande. Hay veces preguntaban, cuando todavía les preguntaban a ustedes cabeza más, ¿no? Cuando les preguntaban de cabeza, ¿no? Uno ahí podía decir, y había una confusión con el foramen magno, pero el foramen magno es el foramen más grande solo de la cabeza. En cambio, el foramen más grande es de todo el cuerpo, es el foramen obturador. Y como aquí está, ¿no? Pubis y isquio. Las diapositivas también están en el Classroom como para que les den una repasada. Pero en este tiempo, si tienen tiempo, lean el libro. Es mucho mejor, ¿no? Ya las diapositivas como un repaso en este caso. A su vez, los huesos coxales presentan dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. Las caras presentan dos, una cara lateral. Ahora, ¿cómo sé que es lateral? Porque aquí está el acetábulo y fíjense, estos son los tres huesos. Este es el ilion, este es el isquion y este es el pubis, ¿no? Y una cara medial en la cual vamos a encontrar la línea arqueada, que es esta por donde está pasando el puntero, ¿no? Esta es la línea arqueada. Esta se llama, es una zona auricular, ¿no? Auricular, de aurícula, tiene forma de oreja, es aquí donde se va a articular el sacro, formando la articulación sacroiliaca, ¿no? Entonces presenta dos caras, una cara lateral y una cara medial, propiamente. En la cara lateral se puede dividir en tres partes, en una superior, ¿no? En este caso, y otra inferior, ¿no? Una parte superior donde está la cresta y la parte inferior donde está el cuerpo. En este caso también hay la cara glútea, ahí está, la que aquí se va a insertar los músculos glúteos, ¿no? Y luego tenemos el acetábulo, y fíjense, el acetábulo está formado por los tres, esa fue una pregunta que hicieron, ¿no? El ilion, el pubis y el isquion. Siempre el isquion es posterior, ¿qué quiere decir? Está atrás, es postero inferior, y el pubis es antero inferior. Y luego tenemos el agujero obturador, que solo está formado por el pubis y el isquio, ¿no? En este caso. La cara glútea es una superficie triangular o ondulada, convexa anterior y posteriormente y cóncava en su parte media. ¿Qué quiere decir convexo? ¿Qué quiere decir? Que es hinchado, ¿no? Abultado, como un chinchón. ¿Qué quiere decir cóncavo? Que es hueco, ¿no? Entonces, en la parte superior, en esta parte superior es convexo. Y en la parte, en este caso, ¿no? Superior y anterior, convexo. A eso se llama, ¿no? Esa convexidad, esa volumetad, ¿no? Ahora, por decir cóncavo es el acetábulo, eso es cóncavo, ¿no? Y después es cóncavo. Va a presentar líneas. La línea glútea anterior, ¿no? Es esta de aquí,
Ahí está, línea glútea anterior, esta donde está el puntero. La línea glútea, en este caso, posterior, ¿no? Que sería esta otra de aquí. Ahora, ¿cómo sé que este es posterior? Aquí está mal, ¿no? Es posterior, es esta. Esta es la línea glútea posterior. Esta es la línea glútea anterior, posterior. ¿Cómo sé? Porque este de aquí se llama la escotadura ciática. Y la escotadura ciática siempre es posterior, ¿no? Siempre es posterior, ¿no? Entonces va a presentar estas dos líneas. Línea glútea posterior, línea glútea anterior, ¿no? Las dos líneas dividen la cara glútea en tres segmentos. En un segmento posterior, en un segmento medio y en un segmento antero inferior, ¿no? Es lo que nos va a dividir estas dos líneas, ¿no? Línea glútea anterior, línea glútea posterior y los tres segmentos. Segmento posterior, ¿no? Segmento medio y segmento antero inferior. La parte inferior de esta cara se encuentra prácticamente el surco supraacetabular. Ahora, este es el surco supraacetabular y su mismo nombre ya es fácil, ¿no? De darnos cuenta. ¿Por qué se llama surco supraacetabular? Se encuentra encima del acetábulo, supraacetabular, ¿no? Surco supraacetabular, ¿no? Que es este surco que está aquí. El acetábulo, ahí tenemos, miren, el acetábulo en toda su ya sabemos que está formado por los tres, ¿no? El ilion, el isquion y el pubis, propiamente. Entonces el acetábulo se orienta anteriormente, ¿sí? Está orientado más hacia anterior, lateral e inferiormente. Recordemos que seguimos en la cara lateral. Se encuentra limitado por el borde acetabular, es este de aquí, ese borde que rodea, el borde acetabular, el cual presenta, ¿no? El cual presenta tres escotaduras que corresponden a los puntos de unión entre el ilion, el isquion y el pubis. Entonces va a presentar tres escotaduras, ¿no? Y estas escotaduras van a permitir la unión entre ¿quién? Entre el ilion y el isquion y el ilion y el pubis, ¿no? Esas son las diferentes escotaduras. La escotadura ilio-isquiática, esta de aquí, es la escotadura en la unión del ilion y lo que es el isquion, ¿no? Luego vamos a tener la escotadura acetabular, esta de aquí, que va a permitir la unión de ¿quién? De lo que es el pubis y el isquion, ¿no? En este caso. Entonces, esas son las escotaduras. Después dice, ¿no? La unión. Entonces, ¿cómo se forman las escotaduras? Uniendo a los tres, ¿no? ¿Y esto cuándo pasa? A los 23 años. Listo, ¿no? En este caso. En la posterior, dice, ¿no? Hacia atrás, dice, a la escotadura acetabular se encuentra el tubérculo preacetabular, en este caso, donde se insertan los fascículos de la cintilla subpúbica. El acetábulo presenta dos partes. La fosa acetabular, ahí adentro, ¿no? Es una de sus partes, y la cara semilunar, que es esta de aquí, ¿no? Y ahí se puede observar, ¿no? Es la cara semilunar y adentro se encuentra lo que es la fosa acetabular. Continuando. Listo. Ahora tenemos el agujero obturador y ahí tenemos que recordar algo muy importante. Solo está formado por ¿cuántos? Solo está formado por, en este caso, ¿no?
dos huesos, el pubis y el isquion. Como les dije, esa fue una pregunta que hicieron, no por tratar de complicarles, ¿no? O sea, lindo fuera que diría, a ver, por complicarles les preguntaré eso. No, lo que hicieron fue prácticamente por el simple hecho de que la mayoría piensa como el acetábulo está formado por los tres, que lo mismo debería pasar con el foramen o agujero obturador. Así le dicen, ¿no? Foramen o agujero obturador. Y a esto me refiero. Muchos, como ya les decía, muchos no reprueban por ser malos. Y eso es la verdad. Muchas personas no dicen, voy a aplazarme y por esto, ¿no? Muchos reprueban porque en un examen ustedes van a encontrar como foramen, en otro van a encontrar como agujero, que es lo mismo, ¿no? Entonces el foramen obturador es oval en el hombre y irregularmente triangular en la mujer. Entonces medio ovalado en el varón y en las damas es de forma triangular. Está circunscrito por el acetábulo, ¿no? Se encuentra también el acetábulo, el pubis y el isquion. El pubis comprende tres partes: la rama superior del pubis, el cuerpo del pubis y la rama inferior del pubis. Y si hablamos solo del pubis, para explicarles, este es el pubis, este es el cuerpo. Y el pubis va a tener una rama superior y una rama inferior. La rama superior va a ir a formar al acetábulo. La rama inferior va a unirse con la rama del isquion, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿qué partes tiene el pubis? Un cuerpo y dos ramas. Una rama superior que sirve para ir a formar el acetábulo y una rama inferior que se va a unir a la rama del isquion, ¿no? En la cara lateral de estas tres partes se insertan los músculos aductores, gracil y el obturador externo, ¿no? En este caso. Luego tenemos, claro que esto vamos a repasar, ¿no? Vamos a repasar de nuevo, como les digo, ¿no? No es que lo vamos a dejar ahí, vamos a repasar. Cuando vayamos a los músculos, por eso les digo, traten de, las videoclases las vamos a ir subiendo, las pueden revisar, ¿no? Y traten también de leer, ¿no? Lean el libro. El isquion por su ubicación, ¿no? Como ya les dije, su ubicación del isquion es prácticamente postero inferior. ¿Y eso qué quiere decir? Que se encuentra en la parte de atrás, ¿no? Y es inferior. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Facilito, no hay ningún problema. Entonces, el isquion está formado igual, miren, pero el cuerpo es este, está formado por un cuerpo y tiene la rama del isquion. Tiene el cuerpo del isquion y la rama del isquion propiamente. Entonces, el isquion solo presenta dos partes: el cuerpo, ¿no? Y la rama del isquion. El cuerpo y rama del isquion. A su vez, aquí tiene un ángulo. Y lo que más nos va a llamar la atención es esta, la tuberosidad isquiática, ¿no? Esta es la tuberosidad isquiática. Ahora uno dirá, ¿y cómo puedo recordar de la tuberosidad isquiática? Y cómo, ¿no? Si tú haces sentar a un niño, ya que tenga, por decir, 10 años en tus muslos, esa parte que lastima tu muslo o tu músculo cuádriceps, eso es la tuberosidad isquiática, ¿no? Cuando un niño salta o se sienta en tus piernas o por X razón, motivo, no sé, ¿no? Golpea, esa es la tuberosidad, esa es la tuberosidad isquiática. Esta tuberosidad es lo que hace el doler, ¿no? Entonces, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque la tuberosidad isquiática es la unión entre el cuerpo y la rama. Entonces, eso tenemos que tener cuidado. Es en relación al cuerpo y la rama. En la cara lateral de las partes mencionadas se insertan los músculos aductor mayor, cuadrado femoral y obturador externo, ¿no? Ahora, esto también, si ustedes gustan, pueden ir repasándolo con las diapositivas, pero el día de mañana vamos a ver, ¿no? Lo que sí tenemos que recordar es que ahí tiene un cuerpo y tiene una rama, ¿no? Para que cuando veamos dónde se va a insertar los músculos aductores mayores, el cuadrado femoral y el aductor externo, nos sea un poco más fácil recordarlos. El agujero obturador es este nuevamente, se halla limitado por el surco obturador. ¿Cuál es el surco obturador? Es este de aquí, ¿no?
que se encuentra en el labio anterior de ese surco va a presentar una continuidad con el borde superior del agujero obturador y se prolonga anteriormente a la rama superior del pubis. ¿Hasta llegar a dónde? Al tubérculo púbico. ¿Cuál es el tubérculo púbico? Es esta línea, ¿no? Entonces lo único que nos está diciendo es algo que tenemos que recordar. El surco obturador, ¿de dónde nace? ¿Y por dónde va a descender? Va a descender por la rama superior. Recordemos que el pubis tiene un cuerpo, una rama superior que va a ir a formar o va a colaborar para que se forme el acetábulo. Este es el cuerpo, este es su rama superior y este es su rama inferior. Entonces, este surco obturador va a descender por ahí, por el labio anterior, va a descender desde lo que es el agujero obturador hasta lo que es el tubérculo púbico. Y este tubérculo púbico es este de aquí, ¿no? Este de aquí, ¿no? En el labio posterior es continuación del borde anterior del agujero obturador. Se está refiriendo a este surco, ¿no? Este surco. Ahí están los dos surcos, ¿no? En el contorno del agujero obturador, en todo el contorno, se marcan dos eminencias. Uno es el tubérculo obturador posterior y el otro es el tubérculo obturador anterior. Tubérculo obturador posterior, tubérculo obturador anterior. Y uno se preguntará, ¿y esto por qué? Porque este tubérculo de aquí va a estar más cerca o en sí. En algunos libros menciona que es parte de este isquion. Y el isquion es postero inferior. Y este tubérculo de aquí uno diría, pero están al mismo nivel, los dos los veo hacia adelante. No. El tubérculo obturador posterior está más en relación, y en algunos libros lo menciona como si fuera parte en este caso, ¿no? Como si fuera parte del isquio, ¿no? Entonces, esa es la explicación que les puedo dar, ¿no? Este tubérculo obturador posterior y el tubérculo obturador anterior está con el pubis, y el pubis es antero inferior. Ambas producidas por la inserción de la membrana obturatriz y de los músculos obturadores. Continuando, ¿no? Continuando. La cara medial. Hasta ahí hemos visto la cara lateral, ¿no? Por eso hemos hablado del acetábulo. También aquí vamos a hablar del foramen obturador, pero es más lateral, ¿no? En la cara medial vamos a hablar de esto, ¿no? Vamos a hablar que hay una cara articular, también llamada carilla auricular. Este es el primer dato que le voy a decir. ¿Por qué le llaman auricular? Fíjense, tiene forma de oreja. Miren, auricular, forma de oreja, ¿no? Entonces la cara medial, es esta toda la cara, se divide en dos partes por la línea arqueada. Esta línea arqueada es pregunta de examen. Y uno me dirá, ¿y por qué nos pueden preguntar una simple línea? No es una simple línea. Y ahorita les explico. Esa simple línea cambia de nombre. Por eso les digo, hay veces lo que cambia de nombre tiene dos nombres. Traten de anotarlo, ¿no? ¿Por qué razón? Esta línea arqueada se llama así solo cuando está en el hueso ilíaco. Esta línea arqueada pasa a lo que es la rama superior del pubis y cambia su nombre. ¿Lo ves? Cresta pectínea, ¿no? Entonces, esta línea arqueada van a tener cuidado. ¿Y por qué también es importante? Porque gracias a la línea arqueada se va a decir todo lo que está por encima de la línea arqueada, la pelvis falsa. Todo lo que está por debajo de la línea arqueada, pelvis verdadera. Por eso es importante esta línea arqueada. También conocida como línea arcuata, ¿no? Así lo conoce. Entonces, la cara medial está dividida en dos partes por la línea arqueada, que es esta de aquí, ¿no? O línea arcuata, la cual en su extremo anterior forma el pectum del pubis. ¿A qué se está refiriendo con el pectum del pubis? Es este. Pero es la misma línea, solo ha cambiado de nombre.
Y como ya les decía, esto va en relación como en los ríos, ¿no? El río Mamoré y el Madre de Dios, ¿no? Los dos son el mismo río, solo que uno va a cambiar de nombre una vez pase la frontera de otro, ¿no? Entonces, en este caso, esa es la situación. En su extremo anterior forma el pectum del pubis o cresta pectínea, que sería esto de aquí. Superior a esta línea se encuentra la fosa ilíaca, es esta la famosa fosa ilíaca, donde se inserta el músculo ilíaco. Como les dije, lo de los músculos es para ir dando un pantallazo. El día de mañana vamos a ver, solo nos interesa que mañana nos acordemos, ¿no? Porque vamos a repasar músculos, origen e inserción, ¿no? Posterior a la fosa ilíaca se encuentra la cara articular, esta cara. Esta cara articular también se llama cara auricular. Prohibido olvidarse. Se llama cara auricular. ¿Y esto qué quiere decir con cara auricular? ¿No? ¿O a qué se refiere con cara auricular? Se refiere que tiene forma de oreja, ¿no? Aurícula, de oreja, dice, ¿no? Por eso y aquí se puede ver, ¿no? Ahí van a tener cuidado. También le llaman cara articular o cara auricular. Vale los dos nombres del hueso coxal. En los cuales aquí se va a articular con el hueso sacro, formando la articulación sacroiliaca. Luego tenemos la tuberosidad ilíaca, que es posterior a la cara auricular, y es esta, ¿no? Esta rugosidad, ¿no? Y es aquí, esta rugosidad va a permitir inserción de ligamentos y tendones. Inferior a la línea arqueada, hacia abajo, dice, ¿no? Se observa anteriormente. ¿Qué vamos a observar? El agujero obturador. ¿Por qué anterior? ¿No? Por debajo de la línea arqueada, ¿no? Se encuentra lo que es el agujero obturador. Antero superior, en esta parte, se encuentra la cresta, en este caso tubercular, en la que se inserta la parte más superior de la membrana obturatriz, ¿no? La cresta, esta crestita de aquí. Y posterior, más hacia atrás, ¿no? Se encuentra la fosa acetabular, donde se inserta lo que es el músculo obturador interno. Entonces, por debajo de la línea arqueada, en la parte anterior, que vamos a tener al agujero obturador. En la parte antero superior, que vamos a tener la cresta tubercular, donde se va a insertar la membrana obturatriz. Y en la parte posterior, la fosa acetabular, donde se inserta el músculo obturador interno. Y como les decía, muchos piensan que estudiar esto es difícil, sí, pero tenemos que saber qué nos van a preguntar. Mayormente preguntan así, como está en este cuadrito, ¿no? Como está en este cuadrito o en esta diapositiva. ¿Qué tiene y para qué sirve? Nada más tienes que estudiar, ¿no? Sé que es ese libro que les han dado para el examen de admisión es muy difícil, no es que es fácil, es difícil, ¿no? Recién lo pasan, y eso que ya ni en medicina lo pasan ese libro, ¿no? Porque una vez que entres a la carrera, apruebas el examen, entras a carrera, vas a llevar un libro mucho más fácil y te vas a reír, ¿no? Vas a decir, el libro que llevo en primer año de fisioterapia y de anatomía no es comparación al examen de ingreso, es muy complicado este libro, es topográfico. Ahora, hablemos de los bordes, el borde superior, ¿no? Está hablando de la cresta ilíaca, ahí está, ¿no? El borde de la cresta ilíaca, denominado cresta ilíaca, presenta dos curvaturas, una anterior y otra posterior. Anterior y posterior. El extremo anterior de este borde se denomina espina ilíaca antero superior. Este de aquí. Espina ilíaca antero superior. Este de abajo se llama espina ilíaca antero inferior, ¿no? Y es medio un trabalengua los nombres. Espina ilíaca antero superior, espina ilíaca antero inferior, y en la parte de atrás, ¿no? En la parte posterior es lo mismo, pero aquí se llama espina ilíaca postero superior y el de abajo se llama espina ilíaca postero inferior, ¿no? Ahí van a tener cuidado, porque hay veces en los exámenes lo único que cambian anterior por posterior y pese a que sepas mal, ¿no? Por eso les digo, la práctica hace al maestro. En esta espina ilíaca antero superior se insertan los músculos oblicuo externo e interno y el transverso del abdomen, ¿no?
En la parte posterior, en la espina ilíaca postero superior, se va a insertar, ¿no? Postero superior, en esta espina, se va a insertar el músculo dorsal ancho, el cuadrado lumbar, el erector de la columna, ¿no? Ahora, estas dos fosas, fosa de aquí y esta fosa, son fosas innominadas. Ahora, ¿qué quiere decir innominado? Que no tienen nombre, ¿no? En varios libros he buscado y las fosas entre las espinas, ya sea espina ilíaca antero superior y espina ilíaca antero inferior, solo se llama como fosa innominada. ¿Qué quiere decir? Que no tiene nombre, ¿no? Ahí no tienen que tener muchas complicaciones, ¿no? Ahora, ¿qué va a presentar en el borde anterior? Desde la espina hasta lo que es el pubis, ¿no? La cresta púbica, ¿no? Este es el borde, en este caso, el borde anterior. Ya hemos visto el borde superior, borde anterior, y aquí tiene que haber el borde posterior, ¿no? En el borde anterior, ¿qué vamos a tener? La espina ilíaca antero superior. La escotadura innominada. Esto no es un nombre. Y muchas veces he visto, ya pero en personas que han entrado en carrera, ¿no? Esto de aquí, de escotadura innominada, yo he visto ya en personas que ya han estado en carrera, que han estado estudiante, han cometido errores de regalar preguntas así, por decir. No, esto no es un nombre, es innominado. ¿Qué quiere decir? Que no tiene nombre. Luego tiene la espina ilíaca antero inferior, lo que les decía, ¿no? Que ahí es donde se va a insertar una de las cabezas del músculo del recto femoral. Luego tenemos la escotadura en relación al músculo iliopesoas. Luego tenemos la eminencia iliopúbica, que es el punto de unión entre lo que es el ilion y el pubis. La superficie pectínea, el tubérculo púbico o espina púbica y la cresta púbica o cresta del pubis propiamente, ¿no? Y todos estos son las estructuras que vamos a encontrar en el borde anterior. Como les decía, no traten de complicarse mucho cuando estudien, ¿no? Traten de estudiar qué tiene y para qué sirve si pueden memorizar. ¿Por qué? Porque una vez sabiendo qué tiene, hasta en el mismo examen te puedes orientar, esto no pertenece a este hueso, entonces lo dejas nomás, ¿no? Luego vamos a la parte posterior, ya sabemos, va a hablar desde aquí, ¿no? Todo esto la parte posterior. Forma el ángulo del pubis mediante su unión entre el borde anterior, se distinguen dos segmentos, ¿no? Algo ahora muy importante, ¿no? Muy importante, que tiene que quedar claro para todo, ¿no? La unión de bordes siempre forma ángulos, ¿no? No traten de complicarse en esa situación. Así se los digo facilito. La unión de los bordes siempre forma ángulos. Si estás hablando de huesos, cuando se une un borde con otro borde, va a formar un ángulo, ¿no? Entonces, de aquí para adelante, ya sea que estés hablando de miembro superior, miembro inferior, o estés hablando de un hueso determinado y te diga, tiene bordes, tienes que suponer ya que va a tener ángulos. Claro que siempre hay excepciones, no somos una ciencia exacta, somos una ciencia inexacta, ¿no? Pero la gran mayoría ya está para que puedas, ¿no? Decir, sí, oye, tiene bordes, entonces me preocuparé que va a tener ángulos. O sea, no me pueden engañar, no puedo equivocarme en una pregunta así, ¿no? Entonces, el borde inferior forma el ángulo del pubis, ¿no? Mediante su unión entre el borde anterior y se distinguen dos segmentos. El segmento anterior, ¿no? En este caso, o articular y está ocupado por la cara de la sínfisis del pubis, ¿no? Entonces está refiriendo a esto, ¿no? Al que se va a articular con lo que es el pubis. Y el segmento posterior que presenta labio lateral para el músculo gracil, para el aductor mayor, un labio medial para el músculo transverso del periné y un intersticio, en este caso, en el que se fija el cuerpo carnoso y el músculo isquiocavernoso, ¿no? Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A estos de aquí. Uno, anterior, posterior, ¿no? Y luego tenemos al intersticio, ¿no? Ahí está, ¿no? 1, 2, 3.
Borde posterior completamente se extiende desde, ¿dónde? La espina ilíaca postero superior. Hasta la tuberosidad isquiática. ¿Dónde se encuentra la tuberosidad isquiática? Es esta de aquí. La tuberosidad isquiática como tal es que la unión entre el cuerpo del isquion y su rama del isquion, ¿no? ¿Qué va a tener? ¿No? ¿Qué estructuras vamos a encontrar? Uno, ¿no? En este caso. La espina ilíaca postero superior. 2. La escotadura innominada. 3. La espina ilíaca postero inferior. 4. Esta también fue pregunta de examen. Escotadura ciática mayor. La escotadura ciática mayor pertenece al hueso ilíaco, pertenece al ilion, prohibido olvidarse. La escotadura, en este caso, ciática mayor. Ahora, ¿por qué dice isquiática? Ahí viene el problemita. Por eso estos cambios de nombre son los que te llevan a reprobar o a aplazarte sabiendo. Dice escotadura isquiática mayor. Isquiática. Y escotadura ciática mayor. Yo la conozco como escotadura ciática mayor. Pero dice isquiática. Pero es solo el nombre. Porque esta escotadura pertenece al hueso ilíaco. Pertenece a este hueso. ¿No? Ahora, la espina isquiática o espina ciática es esta de aquí, donde se va a insertar el ligamento sacroespinoso. Luego tenemos la escotadura isquiática menor. Esta escotadura isquiática menor o escotadura ciática menor, esta de aquí, sí pertenece al isquion. En cambio, la isquiática mayor, esta de aquí, no pertenece. Van a tener cuidado, no pertenece al hueso ilíaco, solo es el nombre, ¿no? Tuberosidad isquiática es esta de aquí, es la unión entre el cuerpo y la rama del isquio, en la cual la tuberosidad isquiática va a permitir la inserción de ligamentos sacrotuberoso, músculo bicefemoral, músculo semimembranoso y semitendinoso. Los ángulos, como ya les decía, ¿no? Siempre tienen que tener en cuenta esto. Cada que ustedes vean, ¿no? Cada que ustedes vean, en este caso, bordes, supongan, ¿no? Que puede haber ángulos. Y ahí tenemos los ángulos antero-superior, entre el borde anterior y el borde superior. Ángulo antero-inferior, entre el borde anterior y el margen inferior. Ángulo postero superior entre el borde superior y el margen posterior, ¿no? En este caso, o borde si quiere. Aquí le está como margen, pero es igual borde, ¿no? Borde posterior y borde superior, ángulo postero superior. El ángulo postero inferior está entre el borde posterior y el borde inferior, ¿no? Entonces siempre sospechen de eso. Y hasta ahí hemos visto los huesos o la anatomía de los huesos, de la osteología, de lo que es la cintura, ¿no? Nuevamente les digo, ahí cuidado que regalen una pregunta, porque es cintura pelviana, ¿no? No es pelvis. La pelvis es cuando se introduce al sacro y coxis. Ahora vamos a ver el esqueleto del muslo, ¿no? Ahí vamos a hablar especialmente de qué hueso, del fémur, ahí está, ¿no? Del fémur. Es un hueso largo, tiene que tener dos extremidades, una extremidad superior, una extremidad inferior, o extremidad proximal o extremidad distal, y tiene que tener un cuerpo también llamado diáfisis, en este caso. El cuerpo va a presentar cara anterior, cara postero lateral y cara postero medial. En otras palabras, nos está diciendo que tiene una forma casi triangular. En la cara anterior, toda esta cara anterior, ¿no? Como se puede ver, porque esta es la cara posterior, ¿no? Y hay una cara postero lateral y la cara postero medial, ¿no? Entonces, esta sería la cara postero lateral, la medial, y esta la postero lateral. En la cara anterior completamente se insertan los músculos vasto intermedio y articulación de la rodilla.
en la cara posterolateral, hacia este lado, ¿no? Uno dirá, ¿y por cómo sabe que es lateral? Fácil. Este se va a insertar con el acetábulo. Entonces, esto es la parte hacia el medio, esta es la parte hacia afuera. En la cara posterolateral se inserta el músculo vasto intermedio. Ahora uno dirá, ¿y estos vastos qué son? ¿No? La unión de los vastos forma al cuádriceps femoral, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Al cuádriceps femoral. Y luego tenemos en la cara posteromedial, hacia atrás, que va a insertarse y tiene una desprovista de inserción muscular, ¿no? Ahí está. Ahora, si hablamos un poco, vamos a ir hablando más, ¿no? Vamos a ver de su extremidad superior. Pero a modo de repasar, ya que aprovechando este gráfico, aquí tenemos, miren, una cabeza, un cuello, el trocánter mayor. Ahora, aquí hay algo interesante. Y este es el trocánter menor. Trocánter mayor, trocánter menor. Aquí hay algo importante. En el húmero, y hay veces también eso preguntan, ¿no? Porque tú lo estás leyendo rápido y está la presión, muchos te están presionando, y hay algo aquí. En el húmero es surco o corredera bicipital. Eso es en el húmero, arriba, miembro superior. Pero en el caso del húmero es línea intertrocantérica o línea intertubercular. Línea, no surco. Van a tener cuidado, hay muy diferencia entre esos dos, de línea o surco, ¿no? Eso en la parte anterior. En la parte posterior está la cresta intertrocantérica, que también se encuentra entre el trocánter mayor y el trocánter menor. Luego tenemos en la parte posterior la tuberosidad glútea, la línea pectínea, y esta línea pectínea va a ir descendiendo, va a formar el labio medial de la línea áspera, la línea áspera propiamente, va a ir descendiendo, esta es la línea áspera, ¿no? Labio lateral de la línea áspera. Entonces, cuando se habla de labios, es prácticamente, esta es una línea, y lo que está hacia el borde medial se llama labio medial de la línea áspera. Lo que está hacia la parte lateral, labio lateral de la línea áspera. Y luego llega a la cara poplitea. El término popliteo posterior mayormente, ¿no? La cara poplitea. Y en la parte inferior vamos a tener los epicóndilos mediales, epicóndilos laterales. En la parte posterior vamos a encontrar la fosa intercondilia, porque se encuentra entre los dos cóndilos. Y ahí tenemos los cóndilos lateral y el cóndilo medial. Los bordes, ¿cuántos bordes tiene? Dos bordes. Borde lateral y medial y el borde posterior, ¿no? Y a modo de practicar, estos bordes van a permitir la formación de algunos ángulos, ¿no? Hay veces en los libros lo manifiesta, hay veces en otros libros no. Borde lateral y medial se confunden con las caras que separan, ¿no? Los bordes lateral y el borde medial. Luego tenemos el borde posterior, ¿no? Denominado, dice, línea áspera, ¿no? Esta es la línea áspera. La línea áspera. Ahí va a tener un labio lateral, ya sabemos que se va a insertar el músculo vasto lateral, que es parte del cuádriceps. Luego tenemos el labio medial, que se va a insertar el vasto medial. Y luego tenemos el intersticio, donde se va a insertar el músculo aductor, la cabeza corta del bíceps femoral. Superiormente la línea, ¿no? Áspera, eso quiere decir línea áspera, esta línea en la parte superior de la línea áspera, se dan tres ramas. La rama lateral o tuberosidad glútea, ¿no? En este caso, la rama lateral o tuberosidad glútea, que se dirige hacia el trocánter, esta de aquí, ¿no? Y que va a permitir la inserción del músculo aductor. Y ahora vamos a ver las diferentes ramas. Aquí podemos ver, ¿no? En este caso, la tuberosidad glútea, ¿no? Luego tenemos la rama, la línea pectínea, esta de aquí, que se va hacia la región medial, ¿no? Y luego tenemos la cresta, en este caso, o rama medial, o labio medial, que es de la línea áspera. 1, 2, 3.
Listo, ahora continuando, tenemos, ¿no?, la rama lateral o tuberosidad glútea, ¿no?, en la cual se dirige hacia el trocánter. Aquí está, es el trocánter mayor. ¿Y qué músculos se van a insertar ahí? El músculo glúteo y el aductor, ¿no? Ahora esto quiere decir mayor, ¿no? Aquí aductor mayor, dice. Glúteo, músculo glúteo mayor. La línea pectínea es esta que se encuentra al medio. Se dirige hacia el trocánter y se va a insertar el músculo pectíneo. Y lo que es en la rama medial o cresta del músculo vasto medio, entonces se dan cuenta y ahí nos ha dicho para qué sirve, ¿no? Continúa con la cara anterior del hueso con la línea intertrocantérica. Entonces este va a girar, va a darse la vuelta, ¿no? La rama medial va a girar y se va a dar la vuelta y va a aparecer aquí, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí va a girar, va a dar la vuelta y va a aparecer aquí, ¿no? Esa misma línea. Entonces, esas son las líneas. Ahora, recordemos que estamos hablando de la parte posterior. A veces preguntan, ¿no? En este caso, la tuberosidad glútea o rama lateral, posterior. La línea pectínea, posterior. El labio medial de la línea áspera, posterior. Son posteriores en este caso, ¿no? Inferior a la línea áspera, está yendo hacia abajo, ¿no? O sea, en la mitad, dice, de las ramas, la línea supraacondilias lateral y medial. Y luego, que limitan entre sí la cara poplítea. Se está refiriendo a esta línea de aquí. Se va a dividir en las líneas condilias. A eso se refiere, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Está diciendo que inferior a la línea va a aparecer las líneas supracondilias. Estas líneas, ¿cuáles son? Esta es la supracondilia y esta es la otra línea supracondilia. Entonces, si se fijan, son dos líneas supracondilias, ¿no? Entonces no hay donde perderse. ¿Por qué se llama supracondilia? Encima de los cóndilos, dice. Pero recordemos que estas líneas que estamos mencionando son posteriores, no anteriores. En el extremo superior vamos a encontrar la cabeza del fémur, ¿no? Presenta la fosita de la cabeza del fémur donde se va a encontrar el ligamento de la cabeza del fémur. Y uno dirá, ¿y cuál es esa fosita? Aquí está. Esa, donde está el puntero. Entonces, ahí es donde se va a insertar el ligamento de la cabeza del fémur. Luego tenemos al trocánter mayor que va a presentar una cara lateral, cara media, un borde inferior, un borde superior. La cara lateral es una cresta o impresión para el músculo glúteo medio, ¿no? En la cara medial, hacia la parte, ¿no?, medial, recordemos que aquí está la cabeza, hacia este lado tiene que ir, no al otro lado. Va a presentar la fosa trocanteriana, donde se va a insertar el músculo obturador externo. Superior a esta se encuentra la impresión de la inserción del músculo obturador interno y los gemelos, que esto vamos a ver mañana estos músculos. El borde inferior, ¿no?, más abajo, está, va a presentar la cresta para el músculo vasto lateral. Seguimos hablando de esta tuberosidad o de este trocánter. Y el borde superior, se está refiriendo a este borde de aquí, ¿no? Es la superficie de inserción del músculo piriforme. El borde anterior para el glúteo menor. El borde posterior, más atrás, va a continuar con la cresta intertrocantérica como tal. El trocánter menor está hablando de esta de aquí, ¿no? De esta de aquí. Situada en la unión del cuello, ahí está el cuello, y la cara postero-medial del cuerpo, y en este se inserta el músculo iliopesoas. Vamos a recordar que el músculo iliopesoas son dos músculos que se unen, el ilios y el psoas. Ambos tubérculos están unidos por, y esto preguntan, y esto sí les pueden preguntar. Entonces, ¿por qué les van a preguntar? La línea intertrocantérica, en este caso, la línea intertrocantérica es esta, siempre es anterior.
línea intertrocantérica, visión anterior. La cresta intertrocantérica, que se encuentra entre los dos, ¿no?, tubérculos o trocánteres, es posterior. No se olviden, la línea intertrocantérica es anterior, ¿no? Y la cresta es posterior. Prohibido olvidarse eso porque, ¿no?, les pueden preguntar en el examen. Por eso mayormente los exámenes de admisión de San Simón son muy difíciles. Entonces la práctica es lo que conlleva a que se haga, ¿no? O que consolides el concepto, porque les digo y mañana pasado se pueden olvidar. Luego tenemos el cuello del fémur, que se extiende desde la cabeza a lo que son los trocánteres. El cuello tiene una cara anterior que se encuentra a la impresión ilíaca, la cara posterior tiene al borde superior e inferior y los extremos mediales y laterales, ¿no? Las características del cuello en este caso. En el extremo inferior vamos a encontrar los cóndilos femorales, que son estos: cóndilo medial, cóndilo lateral. Tiene caras, ¿no? Cara inferior y cara posterior. Tiene una cara rotuliana. Recordemos que aquí se va a articular con la rodilla. Ahí está el cóndilo, este es un cóndilo, ¿no? Ahí se está articulando con la rodilla. Cara rotuliana o troclear, ¿no? Anteriormente está separado de los cóndilos por unas ranuras condiliotrocleares. En este caso tiene un cóndilo prominente en la región posterior. Ahí está, es este de aquí, ¿no? La parte posterior es anterior, aquí está la rótula, es anterior, y que continúa con la cara rotuliana hasta separarse entre sí en la fosa intercondilia. Y la fosa intercondilia es esta, ¿no? Si vamos a una imagen más atrás, ahí está, esta es la fosa intercondilia. Esta es la fosa intercondilia, en este caso. Las caras laterales y mediales de la fosa intercondilia son puntos de inserción para, en este caso, ligamentos cruzados de la rodilla. Entonces los ligamentos cruzados anterior y posterior se van a insertar en la fosa intercondilia. La cara lateral anterior de este extremo de la fosa supratroclear, ¿no?, supratroclear, que corresponde a la extensión de la parte superior de la rótula. Mayormente esta parte de troclear lo tiene la carilla articular de la rótula. La carilla articular de la rótula. En la cara posterior de este extremo superior de cada cóndilo presenta unos tubérculos supracondilios mediales y laterales, ¿no?, en este caso, que son puntos de inserción para el músculo gastrocnemio. Caras colaterales, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? Prácticamente a los cóndilos. Ahí está el cóndilo medial y el cóndilo, este es el medial y este es el lateral, ¿no?, en este caso. Tiene sus caras, ¿no?, sus bordes. En esta fosa, como se mira en la imagen, miren, en la fosa intercondilia se encuentran o permite insertarse los ligamentos cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Las caras contralaterales o colaterales, ¿no? Tenemos del cóndilo medial, presenta en su parte medial un epicóndilo medial. Se está refiriendo a esta parte, alejada, esta de aquí, ¿no? Estos son los epicóndilos. Epicóndilo medial, epicóndilo lateral. Ahí es donde se va a insertar los ligamentos contralaterales, ¿no?, o en este caso ligamentos colaterales, en estos epicóndilos. Entonces, en las caras laterales, en esta cara, se va a encontrar, ¿quién? El epicóndilo medial. Luego se va a encontrar la impresión para el ligamento colateral tibial, ¿no? La bien se va a encontrar el tubérculo del músculo aductor. Se va a encontrar inferior a este la inserción de la cabeza medial del músculo gastrocnemio. Al otro lado pasa lo mismo. En esta cara del cóndilo, pero en el caso del cóndilo lateral, ahora uno dirá, ¿y cómo sabe si es medial o lateral? Este de aquí es el peroné y el hueso del peroné siempre está hacia afuera, es lateral, ¿no? Y también tiene el epicóndilo lateral. Inferior y posterior va a tener una depresión para la inserción del tendón del músculo popliteo. Superior al epicóndilo hay la inserción para el gastrocnemio y también van a haber surcos supracondilios o rampas subcapsulares,
¿no? Y esto para que aquí haya bolsas sinoviales, propiamente. Ahora vamos a hablar de la rótula o patela. Así es su otro nombre. Siempre cuando tienes nombre, te imaginas, ¿no? En tu examen aparezca patela. Y tú dices, ¿qué hueso es ese? Nunca he visto, nunca lo he tenido a la mano y nunca he escuchado, ¿no? Pero está hablándote de la rótula. Y es un hueso sesamoideo, es el hueso sesamoideo en sí más grande por excelencia, ¿no? Es el hueso sesamoideo más grande por excelencia en este caso. Entonces son cosas, son cosas que nos llevan a confundir. Como les decía, mayormente los exámenes que dan en la San Simón son para eso, ¿no? Para llevarte a la confusión, ¿no? Entonces la rótula o patela tiene una cara anterior. Ahora uno dirá, ¿y por qué mencionaba tróclea? Por esta parte de aquí, miren. Que la rótula en su parte posterior tiene, este es anterior, este es posterior. Este es donde se insertan los ligamentos y tendones. Aquí es donde es la cara articular. Entonces la cara anterior, esta cara está hablando, está perforada por numerosos agujeros vasculares y presenta surcos verticales, en este caso, por el paso de los fascículos del músculo cuádriceps femoral. Y el cuádriceps femoral va a estar formado por los diferentes bastos, ¿no? Por eso se llama cuádriceps, en este caso. Tiene 4 orígenes, ¿no? En la cara posterior, gracias a la cara posterior es que aparece esa parte troclear en lo que son los cóndilos que se encuentran en el fémur, ¿no? Entonces en la cara posterior es esta, ¿no? Va a presentar en la parte superior una carilla articular, que es la cara rotuliana femoral, presenta 2 carillas, ahí están, ¿no? Las 2 carillas. Una carilla lateral se adapta a la vertiente lateral de la cara rotuliana del fémur y una carilla medial, en este caso, ¿no? Lateral, medial, ¿no? Propiamente. También va a tener una base, ¿no? Si lo paramos, esta es una base, es triangular, se fija al tendón del músculo cuádriceps femoral, tiene un vértice que sería en este caso la punta, ¿no? La base y abajo la punta, ¿no? El vértice donde se inserta el ligamento rotuliano y va a presentar bordes, ¿no? Va a presentar borde medial y borde lateral. Borde medial si quieres y borde lateral, ¿no? En cada uno se fijan los músculos vasto-lateral y medial y el retináculo rotuliano correspondiente. Continuando, ahora vamos a ver lo que son la pierna. Entonces vamos a hablar de ¿qué? Tibia, peroné. Algo que me estaba olvidando recordarles es que alguna vez preguntaron en examen, jamás de los jamases, el peroné es parte de la articulación de la rodilla. O sea, jamás, ¿no? No hay esa figura, ¿no? No existe esa figura. La tibia es el hueso más largo, más fuerte y más grande. Pero ojo, no es rectilíneo. Mayormente los huesos largos no son rectos, ¿no? Mayormente son curvados. ¿Por qué? Para aguantar mucha más presión. O si ustedes quieren, mucha más tensión, ¿no? Por eso es que ellos son medio curvados. Entonces la tibia es largo y no es rectilíneo. Tiene forma de S cursiva o también llamado de S etálica, como les decía, es medio curvado. Presenta un cuerpo y 2 extremidades. Eso siempre va a pasar porque es un hueso largo. Todos los huesos largos presentan esa característica. Una epífisis proximal, epífisis distal, ¿no? Casi siempre, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Tiene un cuerpo, ¿no? Tiene una cara medial, cara lateral y cara posterior. En la cara medial, o sea, en otras palabras, medio triangular también, ¿no? En su cara medial vamos a tener que en la parte superior se inserta el músculo sartorio, el gracil y el semitendinoso. En la cara lateral, en su mitad superior, se inserta el músculo tibial anterior. En su cara posterior, en la parte superior, se encuentra la línea del sóleo para el músculo sóleo, popliteo
en el labio inferior de la línea los músculos tibial posterior y flexor largo de los dedos. Como les decía, ¿no? Como les decía, no traten de complicarse. Muchos dicen es difícil, lo voy a dejar. No, traten de estudiar qué estructuras tiene y para qué sirve. Nada más es lo que te van a preguntar. ¿No? Y a modo de repasar, como hace ratos, podemos ver que en su extremo superior va a tener al cóndilo lateral, al cóndilo medial, va a tener la tuberosidad tibial. Esto es muy preguntado en los exámenes de admisión porque es muy importante, ¿no? Va a encontrarse también el borde interóseo, y este borde interóseo es para aquí acoger a la membrana interósea, ¿no? La cual aquí se va a encontrar el peroné, ¿no? Entonces, para eso es, ¿no? Va a tener también su borde tibial, ¿no? Su borde medial tibial, en este caso, ¿no? Y el maleolo medial, este maleolo de aquí, ¿no? Ahí está la línea del sóleo, ¿no? La línea del sóleo, en la cara posterior, ¿no? Esto es posterior, la cara posterior. Los bordes, ¿qué bordes tiene? Un borde anterior, un borde interóseo, este de aquí, y un borde medial, que sería este lado. En el borde anterior, todo esto de aquí adelante, ¿no? Tiene la cresta de la tibia, que se pierde superiormente en la tuberosidad de la tibia. Esta es la cresta, y arriba de la cresta se encuentra la tuberosidad. No tenemos que confundirlo. ¿No? No confundir, ¿no? La cresta es esta y esta es la tuberosidad. En el borde interóseo es lateral y se inserta la membrana interósea. Aquí va a venir el peroné, ¿no? Y en el borde medial, que sería el otro lado, es prominente inferiormente como tal. En el extremo superior se está refiriendo a la parte de arriba, nos estamos refiriendo a esto de aquí, ¿no? Nos estamos refiriendo a esto de ahí. Entonces, en el extremo superior está formado por las tuberosidades de la tibia, ¿no? Tuberosidad de la tibia, que es muy importante, es esta de aquí, tuberosidad de la tibia, ¿no? Esto sí nos pueden preguntar, ¿no? Y cuyas caras llegan superficies articulares. Ahora también tiene superficies. A esta superficie también hay veces le llaman cóndilo. No se van a asustar de si aparece en el examen. También le pueden llamar cóndilo. Cóndilo lateral y cóndilo medial. Cóndilo lateral, cóndilo medial. O también le puedes decir superficies articulares como cavidad glenoidea, ¿no? Muchos piensan y veces que la cavidad glenoidea solo es la de la escápula, donde se va a articular la cabeza, ¿no? La cabeza de lo que es el húmero, ¿no? Pero también hay con la escápula, ¿no? Pero también hay cavidad glenoidea. Luego tiene una tuberosidad interna, un canal transversal por donde se desliza el tendón, en este caso, anterior al músculo supra o semimembranoso. Y una tuberosidad externa, tuberosidad interna, esto es a los costados, ¿no? Tuberosidad interna y tuberosidad externa. Y esta otra tuberosidad, ¿no? Entonces, tenemos la tuberosidad externa, que es este borde de aquí, que también es una faceta articular. Y uno dirá, ¿y por qué está mencionando que es una faceta articular? Fácil, pues, queridos compañeros o amigos. Por el hecho de que en la parte lateral, como ya les decía, este es el tubérculo. Aquí está, miren, tuberosidad externa. Es una faceta articular. ¿Donde quién se va a articular? La cabeza del peroné, ¿no? Va a tener una tuberosidad anterior, ¿no? Que es la que está por delante de la espina, donde se inserta el ligamento rotuliano. Esta es la tuberosidad que preguntan. Miren, también se le llama tuberosidad anterior o tuberosidad tibial. Estas siempre preguntan, ¿no? ¿Para qué les voy a mentir? Siempre tienden a preguntar. Esta tuberosidad anterior, ¿no? Y ahí es donde se inserta el ligamento rotuliano. Y uno dirá, ¿y qué tiene que ver el ligamento rotuliano? Ese es el ligamento, el rotuliano, es prácticamente el ligamento, el que une la rótula con la tibia. Por eso es que es preguntado, ¿no?
Por eso es que es muy preguntado, propiamente. Por delante y por fuera de la tuberosidad externa se encuentra el tubérculo de Gerdy, que permite la inserción al tibial anterior. Ahora, el tubérculo de Gerdy, como su mismo nombre dice, tuberosidad externa, ¿no? Está hablando de esta tuberosidad de aquí, ¿no? La cavidad glenoidea interna, en este caso de esta cavidad, es amplia y cóncava. Y ahí, como se puede ver, ¿no? Entre si hablamos de las dos cavidades o dos cóndilos donde se va a insertar el cóndilo del fémur, miren, la cavidad glenoidea o cóndilo glenoideo interno, medial, si tú quieres, es amplia, cóncava y se articula con el cóndilo medial interno del fémur, ¿no? Para formar la articulación de la rodilla. En la extremidad inferior, en la parte inferior, ahí está, en la parte inferior, está dividida por la cresta obtusa antero-posterior, ¿no? Lo va a dividir en qué? En interno y externo. ¿Y cómo sabes que es interno y externo? Fácilmente al mirar el maleolo. Esta puntita, conocido como maleolo, siempre es medial. Al otro lado va a venir el peroné y es lateral. Entonces, en la parte interna lleva una cresta que lo va a dividir en dos, en lateral, en este caso en medial y lateral. Y aquí podemos ver, dice, en la interna se continúa con la cara externa del maleolo, ¿no? Ahí está bien. Este es el maleolo, se ha dividido por una cresta y ese es el maleolo. Entonces, la parte interna de lo que es la tibia, ¿no? En la parte inferior vamos a encontrar el maleolo, esta cresta de aquí, ¿no? Y la parte externa es cuadrangular. Es aquí donde se va a articular, ¿quién? Se va a articular lo que es el peroné, ¿no? Ambos se adaptan al astrálago. Claro, aquí va a entrar el hueso del astrálago, el tarsiano, propiamente. Ahora va a tener caras. En su cara anterior es convexa, lisa y prolongación de la cara externa del hueso. Tiene una cara posterior, ¿no? Seguimos hablando de todo este borde o extremidad inferior, estamos hablando de esto. Tiene una cara posterior en la cual se va a encontrar una depresión para formar el canal. Aquí está. En la cual el canal va a pasar el tendón del flexor propio del dedo grueso. Tiene una cara también externa, que es la lateral mayormente. Siempre van a recordar, anterior, lateral, medial, ¿no? Tiene una cara externa, la cara externa es lateral, lateral, lateral. La cara interna casi siempre es medial, ¿no? Medial. Entonces ahorita por decir en su cara anterior está hablando de esto, ¿no? Es lisa, convexa. En su cara posterior está hablando de estos dos canales, ¿no? Un canal para el tendón flexor propio del dedo gordo, que es este de aquí, ¿no? En este caso. Y luego tenemos su cara externa. Cuando hablan de externa es lateral, va a hablar de esta parte. En la parte inferior hace una faceta articular. Por eso les digo, miren, ¿cómo sé que es una faceta articular? Porque ya les había dicho que aquí va a encajar el peroné, ¿no? Fácil, ahí lo dice. Y en su cara interna está hablando de este lado. En su cara interna, ¿qué va a tener? Una prolongación voluminosa conocido como maleolo. Maleolo interno. Su borde posterior presenta un canal oblicuo que presenta por donde va a pasar el tendón de la tibia posterior y el flexor común de los dedos. Y ahí está viendo, ¿no? Es estos dos, ¿no? Por esta cara, por el maleolo, ahí está, va a pasar ¿qué? El tendón del tibial posterior y también el flexor común de los dedos. Peroné o fíbula, miren estos nombres, por eso les digo, siempre tienen que tratar de aprenderse sus dos nombres, ¿no? ¿Te imaginan fíbula? ¿Y qué será la fíbula? Ah, me está hablando del peroné y es también conocido como fíbula. O fíbula, es un hueso largo, delgado, que se extiende verticalmente. Es una excepción, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque
aunque no es recto, puede estar descendiendo de forma vertical, pero nunca lo hace de forma recta, o sea, forma recta, ¿no? Siempre tiene que tener algo curvo para aguantar mayor la presión o la fuerza de la caminada, las caídas, ¿no? Entonces es un hueso largo, delgado, que se extiende verticalmente desde la rodilla hasta el tobillo. Desde la rodilla hasta el tobillo. Ojo, no forma parte de la articulación de la rodilla. Y a su vez, ya sabemos que él es un hueso lateral. Y si se fijan lo que estábamos hablando, miren, este es el maleolo. Por eso cuando les dicen maleolo, ajá, me está hablando de la parte medial. Siempre tienen que recordar. Porque arriba en el brazo, en el cúbito y radio, no hay maleolo. No se llama así. No se llama. Entonces, por eso, hay veces cuando practicas, das exámenes y vas dando, mientras más exámenes des, hay veces, como les digo, estos pequeños detalles, te das cuenta, maleolo en la parte superior, no hay, listo, anula la pregunta. Te dice maleolo lateral de la tibia, no, pues la tibia no tiene maleolo lateral, siempre él es medial, su maleolo. El peroné lo tiene al otro maleolo lateral, entonces ya te empiezas a dar cuenta, ¿no? Y de esa manera ya empiezas a resolver y te es más fácil. Tiene un cuerpo, ¿no? Se forma triangular, ¿no? Es de forma irregular, prismática o triangular con 3 caras y 3 bordes, ¿no? Caras, cara, cara, ¿no? En este caso, borde, 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 ¿no? La cara externa, en el 1/3 inferior, tiene la cresta oblicua que se divide en 2 porciones, ¿no? En su cara externa. Y recordemos que externo, lateral. El anterior, compacto con la piel. El posterior, en relación con los tendones de los peroneanos laterales. Su cara interna, ¿no? Tiene una cresta longitudinal que divide en 2 porciones. En una anterior, donde se va a insertar el extensor de los dedos, el peroneano anterior, y en la parte posterior, el tibial posterior como tal. Ahora, ¿cómo nos podemos organizar aquí? Este de aquí es la tibia, este de aquí es el peroné. Miren, tiene una posterior, cara interna, cara externa, posterior, ¿no? Este es el peroné como tal, ¿no? En la parte superior, a modo de repasar, va a tener una cabeza del peroné, va a tener bordes posteriores, va a tener borde interóseo y tiene que tener un borde anterior de entrada, ¿no? Va a tener cara lateral, cara medial y una cara interna. La cara posterior, en la parte de la porción superior, es convexa, rugosa y estrecha y se inserta el músculo sóleo. Parte media es más ancha, la inserción del flexor del dedo gordo lleva el agujero nutricio del hueso, ¿no? Entonces, está hablando de esta cara de atrás. Posterior, cara posterior, ahí está, de esta cara, ahí se va a insertar el músculo sóleo. Los bordes, un borde anterior, interno y externo. El borde anterior se bifurca, ¿no? En este caso, este borde se bifurca en rama y se continúa con el maleolo externo, ¿no? Entonces, ¿de qué nos está hablando de este borde anterior? De este borde de aquí. Este borde va a ir bajando, miren, y va a ir con el maleolo lateral o externo. Ahí está, ese es el maleolo lateral o externo, ¿no? En este caso. En la parte interna o en el borde interno, aquí está, se inserta lo que es el músculo tibial posterior. Y en el borde externo se inserta el tabique intermuscular posterior. Nada más. En la extremidad superior, que vamos a tener la cabeza del peroné, como se puede ver, es aplanada, cónica, separada del hueso del cuerpo por el cuello. Aquí está el cuello, ¿no? La base del cono se articula con la faceta articular de la tibia. Esta es la faceta articular de la tibia. Arriba de la faceta de la apófisis estiloides del peroné se inserta el, ¿no?, ligamento lateral externo de la rodilla y el tendón inferior del bíceps crural, en este caso. Y ahora uno dirá, ¿y cuál es esta apófisis estiloides? Esta puntita de aquí.
esta puntita de aquí, ¿no? Ahora, en la extremidad inferior estamos hablando de esta extremidad. Está formada por una masa voluminosa, ahí está, y aplanada. Y esta famosa masa voluminosa no es nada más ni nada menos que el maleolo externo. Por eso cuando hay veces ya empiezas a practicar y empiezas a conocer algunas cosas, puedes decir, ¿no? El maleolo interno del peroné. Ah, no, el peroné no tiene el maleolo interno, es externo. Vas descartando preguntas y se te hace más fácil. Entonces, esta masa voluminosa es el maleolo externo del peroné. La cara externa, tiene una cara externa a este lado. La cara interna, cara externa. La cara externa en contacto con la piel, ¿no? La cara interna se va a hacer de forma triangular, va a tener una base superior que es la que se va a articular con el astrálago y por encima de la cara externa con la extremidad inferior de la tibia. ¿A qué se está refiriendo? A esto, ahí está. Esta carilla articular, ¿no? Es para el astrálago. Y esta otra carilla articular superior, la que se está refiriendo, es para articularse con la tibia, ¿no? A eso se está refiriendo aquí, ¿no? En la cara interna, dice, en la parte superior es triangular y se va a articular con el astrálago y en la parte, ¿no?, interna también con la tibia. A eso se está refiriendo. Hasta ahí hemos visto de lo que es la pierna, ¿no? No confundir la pierna con el muslo. La pierna es tibia peroné, muslo es solo fémur. Y ahora vamos a hablar del esqueleto del pie y tenemos que hablar de los tarsianos, metatarsianos y de las falanges, ¿no? Tarsianos, metatarsianos y las falanges. Los huesos del pie derecho en este caso, dice, ¿no? En este caso vamos a ver que tiene a 7 huesos tarsianos: astrálago, calcáneo, navicular o escafoides, así también funciona, los nombres está igual. Cuneiformes, el primer cuneiforme, o sea las 3 cuñas, primera cuña, segunda cuña, tercera cuña, y estos van de medial a lateral, así, 1, 2, 3, 1, 2, 3, es el 4, el 5, el 6, este es la primera cuña, segunda cuña, tercera cuña, siempre del dedo gordo hacia afuera, se cuentan las cuñas, y el cuboides, que sería el 7, ¿no? Los huesos del tarso, tenemos al astrálago, es un hueso corto, es este hueso de aquí, tiene cuerpo, tiene cuello, tiene cabeza, soporta el peso transmitido de la tibia, superiormente se articula con la tibia y el peroné, pregunta que es importante, porque en la articulación de la muñeca no pasa eso, en la articulación de la muñeca es el radio y 3 carpianos, en el caso de la articulación del tobillo es prácticamente entre el astrálago y los 2 huesos, tibia y peroné, ¿no? Superiormente se articula con la tibia del peroné, por delante se articula con el escafoides, y uno dirá, ¿y de dónde ha aparecido ese si no está aquí? El navicular. A esto me refiero que cuando llegas a los exámenes, no es que te aplaces por ser malo, te aplazas porque tiene 2 nombres, has estudiado, te has esforzado, y hay veces solo le cambian una palabra, anterior por posterior, entonces trata de prácticamente tener, ¿no?, esta facilidad. Ahora fíjense aquí mismo en esta gráfica, dice, miren, hueso navicular, es este, y este de aquí es el astrálago, ¿no? Y se están articulando, ¿no? Pero aquí le ha puesto como escafoides, que también vale, ¿no? Por debajo se articula con el calcáneo, está bien, ahí está, este es el astrálago, este es el calcáneo aquí abajo, ¿no? El calcáneo, eso está mal, porque este de aquí es la tibia, ¿no? No es este es el calcáneo, en este caso. Y posee 6 caras. De entre las caras tenemos sus 6 caras, tenemos 1, ¿no?, en la cara superior, ¿no? En su cara superior tenemos que va a tener una polea astragalina de 2 marcas, va a tener vértices hacia el centro, en 2 tiene una cabeza lisa en esfera, ¿no? Se articula con el escafoides. 3, ¿no? Estos son los componentes de solo esta cara, solo de la cara superior, ¿no? Son sus componentes. En la cara superior vamos a encontrar la polea astragalina, vamos a encontrar la cabeza del astrálago, vamos a encontrar el cuello, ¿no?, que es más angosto,
Vamos a encontrar también los orificios vasculares, vamos a encontrar las facetas tibiales, de hecho, porque aquí va a encajar la tibia, ¿no? Hacia la vista medial, ya, y aquí no hay ni cómo, la tibia es medial, por eso les decía, la práctica es la que hace al maestro, ¿no? Vamos a encontrar también la faceta peroneana, ¿no? En este caso, que sería al otro lado, siempre lateral, la faceta peroneana es lateral y la faceta tibial es medial, ¿no? En este caso, ¿no? Y aquí se miren siempre en la parte externa. Ahora recordar que la parte externa, ¿no? Que la parte externa es lateral, ¿no? Prohibido olvidarse. En su cara inferior, seguimos con el astrálago, en su cara inferior presenta dos superficies articulares separadas por el surco astragalino, una superficie articular anterior que es convexa, una superficie articular posterior que es cóncava con diámetro mayor transversal y ambas se articulan con el calcáneo. Esto es en la parte inferior. Está hablando... No. Está hablando de esta parte aquí inferior, ¿no? Que se va a articular con este calcáneo, de esta parte inferior, ¿no? Por eso cara inferior, dice, ¿no? Cara inferior. Una cara anterior que corresponde a la cara anterior de la cabeza, se articula en su totalidad, es convexa, eso quiere decir convexo, abombado, se articula con el escafoides, inferiormente está en relación con el ligamento calcáneo escafoideo, ¿no? Es en la cara posterior, es muy estrecho, dando la impresión de un borde, tiene un canal oblicuo por debajo que pasa el tendón flexor de los dedos gruesos. Encontramos dos tubérculos, un extremo interno y externo, ¿no? Lateral y medial, y el hueso trígono de Barré-Leven, que es un hueso sesamoideo. El calcáneo, ¿qué es el calcáneo? Es el talón, es un hueso irregular, es un hueso más grande, más fuerte, uno de los 3 puntos de apoyo del pie, transmite casi todo el peso del astrálago al suelo, se articula con el astrálago y cuboides. La apófisis menor del calcáneo sujeta la cabeza del astrálago. Tiene una cara superior y esta va a tener lo que es la parte anterior o articular. Tiene dos facetas. Estas son las facetas articulares, ¿no? Que van a coincidir con el astrálago. Una antero-inferior y una posterior. Va a haber también el surco del calcáneo, va a haber la parte no articular con la que va a tener una serie de agujeros vasculares o nutricios, si tú quieres, ¿no? Va a tener una faceta en su cara inferior, va a tener una faceta articular anterior, esta, ¿no? Este es superior, este es inferior, va a tener una faceta articular anterior, que es la que le permite articularse con el cuboides, ¿no? En este caso, ¿no? Ahí se va a articular con el cuboides. El hueso cuboides, ¿no? Ahí está el hueso cuboides, este es el cuboides. Y ahí está, ¿no? Esa faceta anterior articular del calcáneo. El hueso cuboides tiene una forma más o menos cúbica, por su nombre. Tiene una parte externa, recordemos que la parte externa es lateral, ¿no? De la segunda hilera, en este caso. Y ahora, ¿por qué le llama segunda hilera? Le llama segunda hilera porque la primera hilera va a estar formada por el calcáneo y el astrálago, ¿no? Y se va a articular por delante con la cuarta y quinta metatarsiano, ¿no? Este es el cuboides, ahí está, cuarto y quinto metatarsiano. Se articula por detrás con el calcáneo, ¿no? Y posee caras, ¿no? Tiene una cara superior ancha en forma de la parte interna, rugosa e inclinada, va a tener ciertos forámenes vasculares. En su cara anterior es articular, ¿no? Se está refiriendo aquí a esta cara anterior. Tiene dos facetas articulares, facetas articulares, la interna con el cuarto metacarpiano, y ahí se puede ver en la imagen, ¿no? La interna con el cuarto metacarpiano, y la externa con el quinto metacarpiano, ¿no? La interna, la externa, sus carillas articulares anteriores. Carilla articular inferior y plantar, tiene una cresta oblicua que la divide, ¿no? Está su cresta, la va a dividir en una porción anterior y esta es posterior. La anterior
pasa el tendón peroneano lateral y en el borde del canal se inserta el fascículo del ligamento calcáneo cuboideo inferior. En esta región posterior, en la parte posterior de la cara inferior, va a tener una cara deprimida y sirve de inserción de ligamentos y músculos. Seguimos con el cuboides. En su cara posterior tiene una faceta articular. Ya sabemos por qué esta faceta se va a articular con el calcáneo. ¿De cuál nos está hablando? De esta parte de aquí, ¿no? De esta parte. En su cara interna tiene una faceta articular en la parte media destinada al tercer hueso cuboides, ¿no? A la tercera cuña, ¿no? ¿De qué nos está hablando? ¿De qué parte articular? De esta parte, ¿no? De esta parte, ¿no? De esa faceta. Y en la parte posterior se articula con el escafoides. ¿De qué nos está hablando? Ahí está, ¿no? El cuboides y arriba aquí está el escafoides, ¿no? Ese es el escafoides. Este de aquí es el escafoides, ¿no? Y el resto es rugoso. El escafoides o navicular, como ya les decía, ahí tienen que tener cuidado. El escafoides o navicular es un hueso aplanado, está de forma de barquilla, tiene 3 facetas para las cuñas, y ahí se puede ver, ¿no? En la parte anterior, 3 facetas. Primera cuña, segunda cuña y tercera cuña. Posterior es cóncava y se articula ¿con quién? Con el astrálago. Se distinguen 2 caras, 2 bordes y 2 extremidades. Cara anterior presenta 3 facetas, ¿no? De forma irregular. Es esta, una faceta, 2 facetas y 3 facetas. Primer cuneiforme, segundo cuneiforme y tercer cuneiforme. Separadas por una cresta del vértice. Miren, estas son las crestitas. Ahí están, crestas. Y se articulan primero, segundo y tercer cuneiforme. ¿Por qué lo cuento así? Lo cuento así siempre. El del dedo gordo es el primero, el segundo y el tercero. Siempre de adentro hacia afuera, de medial a lateral. En la cara posterior del escafoides o navicular tiene una forma elíptica, ¿no? Fuertemente cóncava, es medio hueco y se articula con el astrálago. Esto en la parte posterior está refiriéndose a esta articulación de aquí, ¿no? A esta articulación, a esta. Bordes y extremidades, en este caso superior, borde superior e inferior, ambos son rugosos, e inferior, ¿no? La parte externa tiene la faceta articular para el cuboides. En el caso interno es saliente y rugoso. Recordemos que interno quiere decir medial, hacia el medio va a ir, a este lado, ¿no? Es saliente rugoso, constituye el tubérculo del escafoides, el cual donde se va a insertar el tendón del tibial posterior. En el externo, que en este caso quiere decir medial, se articula con el cuboides, ¿no? En este caso, ahí está caladito, miren, este es el cuboides, este es el navicular y de este está hablando, externo. ¿Cómo sé que es externo? Está el meñique, está yendo hacia afuera, ¿no? A lateral, ¿no? Entonces, como les decía, la práctica siempre hace al maestro. Y ahí tenemos los cuneiformes, primera cuña, medial, la segunda cuña, el del medio, y la tercera cuña, lateral. La primera cuña es el más interno de los 3. Tiene una cara anterior, forma de media luna y se articula con el primer metatarsiano. Ahí se puede ver. En su cara interna es rugosa y se inserta el músculo tibial anterior. En la cara externa, recordemos que cuando habla de interno y externo, este es medial y este es lateral. En la cara externa lateral tiene 2 facetas, una anterior, ¿no? Que va a ir con el segundo metatarsiano y una posterior con el segundo hueso cuneiforme, ¿no? Su cara interna o inferior en este caso, la base del hueso es convexa y rugosa y la cara superior es netamente rugosa. La segunda cuña, ahí está, esta es la primera, la segunda es intermedia, se encuentra entre las 2 cuneiformes, entre la primera y la tercera. Tiene una cara posterior que es triangular, ahí se puede ver, ¿no? Se articula con el escafoides posterior, atrás está el escafoides. En la cara anterior es triangular, cóncava y se articula con el segundo metatarsiano. Las 2 caras laterales
articulares, la externa, que es la lateral, va a ir a articularse con la tercera cuña y la interna con la primera cuña. Su cara superior es rugosa y el borde inferior también es rugoso, ¿no? La tercera cuña, situado por fuera de la segunda y por dentro del cuboides, ¿no? Y eso también es fácil de verlo, ¿no? Está hablando de esta. Este es el cuboides. Por fuera de la segunda cuña y por dentro del hueso cuboides. En la parte posterior se va a articular con el escafoides y en la parte anterior, miren con quién se articula. Se va a articular con el tercer metacarpiano. Tiene una cara posterior triangular cóncava, ahí está, con el escafoides. Su cara anterior triangular plana con el tercer metatarsiano. Su cara externa tiene dos facetas. Externo quiere decir lateral, ¿no? O sea, esto va a ir con el cuboides. Su cara externa tiene dos facetas, para el cuboides y para el cuarto metatarsiano. Su cara interna quiere decir medial, va a tener dos facetas, para el segundo cuneiforme y para el segundo metatarsiano. Y la parte superior es rugosa, con orificios vasculares, y la parte inferior también es rugosa. Ahora vamos con los metatarsos. Los metatarsos son 5, son huesos largos. Prohibido olvidarse, estos son huesos largos. Son 5, se articulan con el tarso y las falanges. Fácil, ¿no? Se van a articular con las tres cuneiformes, con el cuboides, ¿no? Eso en la parte posterior, pero en la parte anterior se van a articular ¿con quién? Con las falanges. Tienen un cuerpo de forma triangular, tienen tres bordes, uno es inferior o plantar, tienen extremidad posterior, ¿no? Se está refiriendo a sus bases que se articulan con los tarsos, estas son las bases, ¿no? Y tienen una extremidad anterior, que son las cabezas, ¿no? Que son de superficie convexa, lisa y se articulan con las falanges. El primer metatarsiano es el más importante, es el más voluminoso y es el del dedo gordo. Tiene un cuerpo voluminoso, ahí está. Tiene una extremidad posterior que es la base, es superficie articular cóncava que se articula con la primera cuña. Tiene una cara interna, recordemos que interno es medial, donde hay un tubérculo, aquí está, miren, el tubérculo interno donde se inserta el músculo tibial anterior. Y hay una unión de la cara externa con la inferior a través de la apófisis estiloides y la inserción del músculo peroneo largo. El segundo metatarsiano. El segundo metatarsiano, por definición, es más largo, ¿no?, que todos, el metatarsiano. Tiene una extremidad posterior que se articula con la segunda cuña. Tiene caras laterales internas para la primera cuña. Interno es medial y externo para la tercera cuña y el tercer metatarsiano. El tercer metatarsiano tiene una extremidad posterior de forma triangular que se va a articular con la tercera cuña, ¿no? Y para que me entiendan de qué está hablando, de esto. Estamos aquí, miren. El tercer metatarsiano, ¿con quién se va a articular posteriormente? Con la tercera cuña. Y lateralmente, ¿con quién? Con el cuarto metatarsiano. Lo mismo pasó con el segundo. ¿El segundo con quién fue? El segundo se articuló con lo que es la segunda cuña superiormente. Lateralmente vino a articularse con el tercer metacarpiano y medialmente vino a articularse con el primer metacarpiano, ¿no? A eso se está refiriendo, ¿no? El cuarto metatarsiano pasa lo mismo, tiene una faceta de extremidad posterior, cuadrangular, plana, que se articula con el cuboides, sí, porque va, ¿no ves? Primera cuña, segunda cuña, tercera cuña, cuboides, ¿no? Entonces, el cuarto metatarsiano sí se articula con el cuboides. En la cara interna o medial se va a articular con la tercera cuña y con el tercer metatarsiano. Como ya les decía, primer metatarsiano, segundo, tercero y cuarto. El cuarto tiene dos opciones: articularse en la parte posterior con el cuboides, en la parte medial con el tercer metatarsiano y en la parte lateral con el quinto metatarsiano. ¿Ven? Ahí está facilito. Entonces no es muy difícil.
Por eso menciona que tiene facetas articulares, ¿no? Faceta articular. Y el quinto metatarsiano tiene una extremidad posterior triangular, ¿para quién? Para el cuboides. Una cara interna para el cuarto metatarsiano, una faceta articular. Una cara externa saliente, muy marcada, conocida como apófisis estiloides del quinto metacarpiano, donde se inserta el músculo peroneano corto lateral. ¿A qué se refiere con esa apófisis estiloides? A esta puntita de aquí, donde está el puntero. Esa puntita es la apófisis estiloides del quinto metatarsiano. Las falanges son 14. Son huesos largos igual, ¿no? Tenemos falange proximal, falange media y falange distal. Antes se llamaba falangina, falangina, falangeta también se llamaba. El que tiene el dedo gordo es el que tiene el único nombre propio, se llama aglius, ¿no? No dedo gordo o dedo grueso. El primer dedo solo tiene dos falanges, falange proximal y falange distal, en este caso. Y a modo de repasar, ¿qué decimos? ¿No? Que al ser un hueso largo tiene que tener ¿qué? Un cuerpo y dos extremidades. Todas las falanges tienen eso, un cuerpo y dos extremidades, ¿no? Dos extremidades. Una base y una cabeza, ¿no? Y ahí se forman articulaciones metatarsofalancicas y la articulación interfalángicas, ¿no? Y con eso, miren, hemos dado un repaso a lo que es anatomía, ¿no? De miembros inferiores, ¿no? Y como ya les decía, la clave para poder aprobar, ya sea cualquier examen que tú quieras dar, cualquier examen que quieran dar, siempre, siempre, siempre es dar la mayor cantidad de exámenes, ¿no? Mientras más exámenes den, ¿no? Más exámenes den, siempre van a tener la mayor probabilidad de aprobar, ¿no? Mientras más, ¿no?